Por fin entramos a un tema sumamente interesante en la magia del caos, el momento de crear a un servidor. Este tema es sumamente interesante, a la par que enrevesado, por lo que pese a que el video es extremadamente largo como pueden apreciar, aún no está completo. Necesita una segunda parte, y la meta para esta segunda parte es de 2000 likes. Sé que podemos llegar. Asimismo, una vez lo haya publicado, lo dejaré aquí en la descripción y como comentario fijado, así que si vienes tiempo después, puede que lo consigas ahí. Y para ello tendremos que trabajar todos juntos. Yo ya hice mi parte, el resto depende de ti. Asimismo, sé que es un tema complicado, por lo que te recomendaría verlo de vez en cuando para que no se te olvide toda esta información. Pero bueno, no perdamos más tiempo, este video ha tenido bastante trabajo detrás, por lo que espero que les guste. Sin más que decir, comencemos. Creo que todos sabemos lo que es un servidor o entidad mágica. Simplemente es un ser creado artificialmente por un mago, en este caso vendría siendo tú, para cumplir una labor en específico. Crear entidades mágicas puede ser tan fácil o tan difícil como te gustaría que fuera. Incluso con la menor cantidad de preparación, puedes producir una entidad centrada en los resultados. Por supuesto, cuanto más pongas dentro de tu entidad, mayores serán tus oportunidades de obtener los resultados que deseas. Por la flexibilidad inherente a su creación, las entidades mágicas pueden ser hechas a medida, para una meta muy específica. Con algunos trabajos mágicos, está limitado en los resultados producidos. Con una entidad creada específicamente para tu meta, tienes mayor probabilidad de que el resultado se manifieste en la manera que deseas. También tienes mejores expectativas para obtener resultados, mientras que con otros trabajos mágicos genéricos, los resultados obtenidos pueden aproximarse a lo que habías esperado, aunque, no obstante, no son exactamente como querías o necesitabas. Con algunos puntos de trabajo mágico, como los sigilos, por ejemplo, tú recibes el tipo de resultado punto A al punto B. En otras palabras, hay poco espacio para añadir parámetros adicionales dentro del trabajo mágico, una vez ha sido establecido. Con las entidades mágicas, por otra parte, tienes la capacidad de redirigir el foco de la entidad mientras la misma está activamente trabajando para producir tus resultados mágicos deseados. Después de crear la entidad, poca de tu propia energía es requerida para producir los resultados deseados. Gracias a ello, eres capaz de dedicar tu tiempo y energía a otras cosas que desees. La entidad marchará y completará la tarea que le haya sido asignada. Cuanta más energía dirijas hacia tu entidad, dependiendo del trabajo entre manos, mejores tenderán a ser tus resultados. Expandiendo las posibilidades dinámicas de las entidades, una entidad mágica puede ser usada para varias tareas mágicas a la vez. Por ejemplo, una entidad que tiene la tarea de crear abundancia puede ser usada para hacer próspera a una empresa. A la misma vez, la entidad puede cuidar de las finanzas personales de una persona. A menudo, las entidades con habilidades generales pueden ser usadas una y otra vez para trabajos mágicos que tengan una base similar. Esta entidad podría ser usada en cualquier momento que un sentimiento de felicidad fuera necesitado. Las entidades mágicas pueden ser creadas para ser mensajeros astrales. Estos mensajeros pueden marchar y recolectar trozos de información que sean de interés para el creador. Las entidades pueden informar al creador transmitiendo toda la información que fue reunida. Este tipo de uso de una entidad puede ser benéfico en momentos en los que alguien necesita recabar información importante y bajos medios normales sería imposible, tales como para tomar una crucial decisión empresarial. Una entidad puede ser creada para ayudar a emprender una habilidad específica. A menudo la gente creará lo que son conocidas como entidades maestras. Estas entidades maestras son creadas con todo el conocimiento de una habilidad particular o área de interés. El creador entonces irá a la entidad para que le ayude con la enseñanza de la habilidad o conocimiento deseado. Las entidades maestras son como tener tu propio sabio mentor a tu disposición. Estos tipos de entidades pueden ser muy benéficas cuando se está intentando aprender materias nuevas y complicadas. Para algunas personas es más fácil usar entidades para atraer los resultados mágicos. Una de las razones para esto es que cuando se usan otras formas de trabajo mágico,
puede ser difícil saber cómo el evento deseado se manifestará. Esto a menudo conduce a fallidos o medio realizados trabajos, o trabajos que no son ejecutados. Cuando trabajas con entidades, el mago es capaz de vincular a un ser con el trabajo. Por ejemplo, en trabajos de protección es más fácil para la mayoría de la gente visualizar una gran bestia sedienta de sangre, preparada para devorar a cualquiera que desee causar daño al creador, más bien que intentar visualizar una resplandeciente luz de energía manteniendo a los malhechores a raya. En algunas filosofías mágicas, los magos son entrenados para no realizar nunca magia del caos a menos que un resultado real y necesario sea deseado. Son a menudo enseñados para nunca usarla, para simples antojos, simplemente para comprobar si su magia funciona. Esta limitación a menudo conduce a magos pobremente entrenados, ya que son raramente capaces de practicar lo que han aprendido. Cuando llega el momento de intentar manifestar algo, están a menudo oxidados o sin educación en ciertas áreas mágicas. Cuando intentan poner sus habilidades a trabajar, a menudo encuentran pobres resultados. Algunos magos crean entidades mágicas solamente como medios para afilar sus habilidades mágicas. Creando una entidad mágica, ellos están poniendo muchas capacidades aprendidas a trabajar, mientras que están manifestando un resultado real y necesitado. El resultado real y necesitado es la creación de algo que les permitirá expandir sus habilidades mágicas. A menudo estas entidades son disueltas pronto después de su creación, ya que no sirven a ningún otro propósito que aumentar la aptitud mágica del mago. Algunas entidades, sin embargo, son mantenidas como compañeros mágicos al igual que el familiar de una bruja. Las entidades mágicas pueden ser usadas para encontrar libros raros, asistir en la búsqueda de trabajo, ayudar a la venta de un producto, irritar a un enemigo, proteger una casa, etc. Nosotros hemos oído de entidades mágicas que ayudan a contraer y expandir el tiempo, asistir en pasar velozmente a través de una hora ajetreada y asegurar que un negocio reciba un pago por un producto. Las entidades mágicas son bastante versátiles. Crear entidades mágicas puede proveer mucha diversión y emociones fuertes. La entidad que crees está solamente limitada por tu imaginación. Para algunos, el simple conocimiento de que están en control de una entidad que han creado puede ser el ímpetu para usar este método de trabajo mágico. Otra gente gusta de saber que ellos pueden ser tan creativos como desean serlo. Esta es una forma de trabajo mágico que puede ser excitante como los resultados que produce. Cuando se trabaja con entidades, es importante ser consciente de las consecuencias de este tipo de trabajo mágico, justo como con las otras formas de trabajo. Usar entidades implica tanto responsabilidades como precauciones, pero yo no soy tu niñera ni tu mentor. Esta sección no está aquí para decirte lo que deberías o no deberías hacer. Está aquí para hacerte consciente de las cosas que puedes encontrar mientras estás trabajando con entidades y las cosas a pensar cuando se las está creando. Esta sección sirve como una guía para pensar plenamente qué es lo que planeas hacer con tu entidad. Como primer ejemplo, en algunos círculos religiosos y espirituales, la ley de retorno es una doctrina ampliamente mantenida y aceptada. Esta ley dicta que cualquier acción que hagas la recibirás de vuelta. Por lo tanto, si hiciste algo bueno un día, recibirás algo bueno en compensación. E inversamente, si haces algo malo, recibirás también algo malo. En la Wicca tienen algo similar a la ley de retorno. Ellos llaman a esta ley la ley de triple retribución. Ellos entienden esta ley como que lo que haces, bueno o malo, retornará a ti con fuerza triplicada. Hay visiones divergentes sobre cómo y cuándo recibirás el efecto de una triple retribución, pero no obstante, la mayoría de wiccanos están de acuerdo en que tal efecto ocurre. Independientemente de cómo el sistema sea llamado, ley de retorno, ley de triple retribución, karma, etc., es usada para enseñar a la gente el efecto que sus acciones tienen, no importa lo estúpidas que puedan sonar algunas de estas leyes. El principio fundamental es hacer al adepto, estudiante, mago o como te quieras llamar, aprender a comprender la causa y el efecto. Es de gran importancia comprender qué tipo de efecto tus acciones tendrán sobre el mundo que te rodea. Si eres descuidado, puedes encontrar que tus acciones pueden tener un inesperado
y malévolo efecto sobre aquellos que amas y a los que cuidas. Por otra parte, puedes recibir una gran fortuna por lo que parece ser buena suerte. La razón para mencionar esto es hacerte consciente de cómo la planificación y creación de una entidad puede afectar a las cosas a tu alrededor, para mejor o para peor. No te diré lo que es bueno y lo que es malo. Si eliges tener tu entidad para hacerle daño o desgracia a alguien, no es algo que tenga que juzgar yo. Eso es cosa tuya. Sin embargo, deberías pensar completamente en todos los efectos posibles que tus acciones y las de tu entidad puedan tener. Una vez las hayas pensado todas y sean satisfechas con todos los resultados posibles conocidos, solamente entonces deberías proceder con tus planes. Hay momentos cuando las cosas que pueden suceder no las preverás. Estos son momentos para aprender cómo tus acciones han causado un efecto sobre algo y confesarte tus acciones. Si aprendes de estos incidentes, puedes ser capaz de planificar mejor tus acciones una siguiente vez. O puedes ser capaz de aceptar que hay algunas cosas que están fuera de tu capacidad de control en ese momento y aceptar la responsabilidad de ellas cuando sucedan. La principal cosa que deberías hacer es planear tus acciones para que no tengas que culparte cuando estén realizadas. Esto requerirá que pienses en todo, pensar en el futuro e intentar prever cualquier problema que tus acciones puedan causar. Prevé si tendrás que culpabilizarte en el futuro, si eres incapaz de ver, honestamente incapaz de prever, y no es que te estás tomando el pelo a ti mismo simplemente para hacer que algo suceda. Solamente entonces deberías proceder con tus planes. Si encuentras que después tus acciones te hacen sentir culpable, la única cosa que deberías hacer es corregir el problema a través de cualquier medio que te sea posible. Esto puede significar que necesitas parar un trabajo mágico que has hecho. Esto puede incluso implicar que simplemente tengas que aceptar lo que ha ocurrido y seguir con tu vida, pero cualquier cosa que necesites hacer, hazlo y asume completamente la responsabilidad de tus acciones. Una última cosa sobre la causa y efecto: lo que tu entidad hace es por ti y por tus intenciones. Por lo tanto, no caigas en la falsa seguridad de tomarte el pelo diciéndote que ya que tu entidad lo hizo y tú no eres responsable de lo que ocurrió, porque no es así. Algunas veces, cuando usamos cosas, comenzamos a incorporarlas dentro de nuestra vida. Pronto encontramos difícil pensar en un tiempo en el que no usábamos tal artículo. Nos hacemos independientes del mismo. Lo mismo puede ser verdad cuando empezamos a trabajar con las entidades que creamos, e incluso las que no hemos creado nosotros mismos. Por supuesto, dependiendo del nivel de dependencia, esta puede no ser necesariamente una cosa mala. Tenemos dependencia de todo tipo de cosas en nuestra vida, y sin ellas podemos tener que funcionar de forma diferente, y puede sernos más difícil, pero aún así, somos capaces de funcionar. Las dependencias que se pueden desarrollar trabajando con entidades puede que solo alcancen ese nivel. Cuando llegamos a depender de las entidades más que de la mayoría de las otras cosas, podemos estar colocándonos en el camino de los problemas. Algunas personas crean entidades que hacen cosas como inspirar pensamientos creativos o permitir la elección de un caballo ganador. Para un escritor, si su entidad de inspiración creativa no fuera a funcionar por alguna razón, después de un largo tiempo de servicio, podría suponer encontrarse en un apuro real. La persona que hace su lujo del ingreso a través de las ganancias con las apuestas con los caballos puede encontrarse pronto con un problema real cuando comience a perder dinero. No hay nada equivocado en tener una dependencia suave de una entidad que has creado, en la medida en que seas capaz de funcionar con normalidad sin esa entidad. Cuando crees una entidad, hazlo con la comprensión de que la entidad está aquí solo para ayudarte. La entidad no está aquí para hacerlo todo por ti. Si sigues esta norma, no deberías experimentar cuestiones negativas cuando trabajes con la entidad que hayas creado. ¿Qué es lo que quiero que haga la entidad? ¿Cómo logrará la entidad esta tarea? ¿Qué variables necesito tener en cuenta para saber que la entidad tiene éxito? ¿Cuál es mi horario? ¿Cómo me aseguro que la entidad está haciendo su tarea? ¿Cuánto deseo que la entidad se me aparezca? Estas cuestiones, así como otras, son importantes cuestiones a hacerse y responderse.
Tómate tiempo para desarrollar tus respuestas. Asegúrate de que es exactamente lo que quieres hacer con la entidad y asegúrate de imprimirlo dentro de la entidad. Estas cuestiones te ayudarán a centrarte y armonizar tu energía hacia el logro de lo que quieres y también asegurará que la experiencia valga la pena el tiempo invertido. Una cuestión importante a preguntarte es la siguiente: ¿vale la pena conjurar la entidad y que haga la tarea o hay otros medios para lograr mis fines? A estas alturas puede parecer extraño preguntar esta cuestión, pero es una muy importante y válida cuestión a hacerse. No es preguntarse si deberías o no crear una entidad, sino si debería ser indiscutible que está justificado. Si no eres de los que les gusta experimentar, entonces tu justificación es simplemente esa. En orden a aprender más sobre las entidades, tú trabajas con ellas, preguntándote y respondiéndote, te aseguras de no arrepentirte y además, un intento enfocado traerá lo que quieres de una manera que funciona para ti. Cualquier empresa mágica debería ser considerada cuidadosamente y el trabajo con entidades no es una excepción. Dibuja en el ojo de tu mente exactamente qué es lo que quieres. Intenta ver tu deseo manifestado. Ve todo lo que sería afectado por ello. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué problemas te solucionaría esto? ¿Cómo le haría sentir a otras personas? Intenta hacer la manifestación del deseo tan real como te sea posible. Intenta comprender los sentimientos que tendrías una vez haya pasado. Después de que hayas cristalizado tu deseo tanto como te sea posible por cada aspecto concebible, escríbelo con tanto detalle como puedas. Escribe los resultados que lograrás con el deseo. Escribe tus emociones y sentimientos en consideración al deseo que se manifestará. Captura la esencia de lo que este deseo traerá dentro de tu vida. Hazlo tan claro y tan detallado como te sea posible. Cuando lo hayas escrito todo, habrás dado el primer paso hacia la manifestación de tus deseos. En muchos sistemas mágicos, escribir el deseo con tanto detalle crea un anteproyecto astral para tus metas. Este anteproyecto es el punto de inicio para que todas las cosas vengan a entrar en existencia. Una vez has terminado de escribir todo lo que puedas pensar sobre el tema, determina de qué fuente vendrá tu deseo y el impacto que la fuente puede tener. En otras palabras, si tu deseo era recibir una cantidad de dinero, sí, el ejemplo estándar de cualquier tema de deseos, ¿de dónde vendrá el dinero? Lo recibirás a través del pago por una escultura artística que has terminado recientemente, lo encontrarás en un envoltorio lleno de dinero caminando por el parque, vendrá el dinero por una indemnización por discapacidad, a raíz de un accidente en el trabajo que te dejó sin el uso del brazo derecho, lo recibiste porque una persona querida murió y declaró en su testamento que recibirías el dinero. Como puedes ver, hay muchas formas en las que podrías recibir la suma de dinero contante de una manera favorable. Puedes ver que hay numerosas formas de ganar el dinero que pueden no ser de tu gusto, como perder tu brazo o la muerte de un ser amado. El propósito de este ejercicio es que puedas encontrar la mejor y la siguiente mejor posibles maneras para que se manifieste tu meta. Haciendo esto, estarás intentando eliminar en la medida de tus posibilidades cualquier fuente negativa en la que no quieres que se manifieste tu deseo. Cuando hayas encontrado las mejores maneras para que tu deseo venga a ser, escríbelas. Entonces visualízate recibiendo tu deseo a través de las fuentes que hayas elegido. ¿Lo sientes correcto para ti? ¿Has pensado en todo lo que puede venir de estas fuentes? Si puedes decir, honestamente, sí, entonces esa es la más lógica fuente para ti. Si has respondido que no, entonces mantén el pensamiento de una mejor fuente hasta que hayas encontrado una que funcione para ti. Ahora deberías poner el papel aparte por 1 o 2 días e intentar no pensar en tu deseo. Puede ser duro, pero es lo mejor que puedes hacer. Si te encuentras a ti mismo pensando en ello, reconócelo y permítele marchar de tu mente. Lo que esto hará es permitir a tu subconsciente resolver la más fácil y mejor forma de manifestar tus deseos, dentro del marco de trabajo que has provisto. Reflexionarás sobre los detalles en los que puede que no hayas pensado. Entonces decidirás si es capaz de hacerlo o no. En algunos casos tu subconsciente puede necesitar más detalles, puede incluso sugerir una ruta diferente para obtener los deseos. Todo esto ayudará a conducirte a la manifestación de tus deseos. Esto es llamado la fase de incubación. Después de 1 día o 2 de permitir a tu subconsciente para crear un plan, toma el papel y revisa lo que está escrito.
¿Tiene todavía sentido lo que habías escrito? Puedes encontrar que lo que habías escrito es todavía exactamente lo que quieres. También puedes encontrar que quieres añadir o sustraer algunas cosas, pero que por encima de todo, la idea es acertada. No obstante, puedes encontrar que estabas buscando obtener el deseo en la forma equivocada. Puedes ahora tener nuevas y frescas ideas para intentar que tus oportunidades sean mejores para lograr tus metas. Otros encontrarán que, después de tomarse el tiempo para incubar sus pensamientos, sus deseos escritos realmente no son lo que ellos verdaderamente querían. Nuevas ideas y pensamientos pueden venir a la superficie. Continúa con el desarrollo de tus metas y deseos mágicos hasta que te sientas honestamente feliz con lo que tienes. Es entonces cuando puedes empezar a diseñar una entidad para traer tus deseos y metas a manifestación. Hemos mencionado la necesidad de definir los resultados posibles y las consecuencias de usar a la entidad. Esto no significa que deberías sentir lujuria por los resultados. Esto es, esperar que un resultado ocurrirá instantáneamente y que tu problema será solucionado, lo cual no implica que no deberías pensar en ello. Simplemente no que pienses en los resultados todo el tiempo. Esto puede resultar ser decepcionante cuando los resultados que tú esperas no suceden. La magia del caos es una fuerza sutil y se demuestra a sí misma de la misma forma. Cuando se trabaja con una entidad, deberías ciertamente de tener una idea de qué tipo de resultado vendrá del uso de dicha entidad. Simplemente no permitas que el resultado se convierta en una obsesión. Por otro lado, reconoce las variaciones del resultado que querías. Algunas veces no lograrás en suficiente medida lo que planeaste, pero el resultado puede, aún así, serte útil. Ahora que has definido tus metas y deseos, es tiempo de pensar en las tareas de la entidad. Piensa en el rol que jugará en la manifestación de tus metas y deseos. En el ejemplo anterior, el logro de una suma de dinero contante. Tu entidad podría tener diferentes tipos de tareas basadas en tus metas y deseos. Digamos, por ejemplo, que deseas recibir la suma de dinero y deseas recibirla a través de la venta de una escultura. Puedes desear tener la entidad que te suministre la inspiración y fino arte durante la creación de la escultura. Puedes desear tener la entidad que atraiga la atención de los coleccionistas de arte de tu región para comprar tu obra. Después la entidad podría incluso tener la tarea de influir en cualquiera que pose sus ojos sobre la obra para que la quiera comprar. Hay muchas opciones disponibles para ti durante la creación de la tarea de la entidad. Después de haber definido las tareas de la entidad, debes resolver el reino de influencia que la entidad tendrá. El reino de influencia es como el oficio o arte de la entidad. Hay dos reinos de influencia que necesitan ser definidos, el general y el específico. El reino general de influencia describe el tipo de oficio o arte en el que la entidad está involucrada. Por ejemplo, un jugador de béisbol tendría el reino general de influencia en los deportes. Un periodista podría tener diferentes a elegir, dependiendo de la forma en que quieras mirarlo. El reino general de influencia del periodista podría ser la información o el arte, asumiendo que consideres el escribir como un arte, que yo personalmente sí. En la entidad, para acumular la suma de dinero, por ejemplo, has decidido hacer la tarea de la entidad, influir en la gente para que compre tu escultura. Puedes entonces observar la tarea y decidir que el reino general de la influencia de la entidad es la venta. Esto significaría que la entidad es reconocible en el arte de la venta. Una vez tienes el reino general de influencia, puedes usar esa información para pensar en él y reunir las ideas en correspondencia con el mismo para una posterior incorporación en la entidad, para que la entidad obtenga la suma de dinero con un reino general de influencia en las ventas. Puedes comenzar a pensar en cosas como naranja para atracción, pétalos de rosa para amor o admiración. Estas ideas serán cosas que pueden y deberías usar cuando estés creando tu entidad. Después discutiremos cómo incorporar estas ideas dentro de tu entidad. Después de haber resuelto el reino general de intención, es tiempo de crear el reino específico de influencia. La entidad para conseguir la suma de dinero podría tener el reino específico de la influencia como atractor de vendedor para compradores de bellas artes, armado como el reino específico de influencia. Seremos capaces de empezar a desarrollar la declaración de intención de la entidad, lo cual se convertirá en el núcleo o ADN, si lo deseas, de la entidad. La declaración de intención para esta entidad podría ser:
influir y atraer compradores de bellas artes que estén deseando y sean capaces de comprar mi escultura por el precio que le he puesto. Ahora tienes el núcleo de la existencia de la entidad definido. Este te hará mucho más fácil crear la entidad. También mejorará la probabilidad de que tu trabajo mágico producirá los resultados que deseas lograr. Realiza una adivinación para estar seguro de que el propósito de la entidad será el que tendrá mejor efecto. En otras palabras, tú querrás estar seguro de que el propósito de la entidad es acertado y correcto con tus principios éticos y no causará ningún efecto adverso en el que puedas tener que pensar. Sé sincero contigo mismo cuando estés haciendo la adivinación, porque puede ser muy tentador hacerte creer que una lectura diciéndote que procedas, incluso aunque la lectura esté intentando darte una terrible advertencia, puede que quieras conseguir la ayuda de una persona de confianza para realizar la adivinación para ti. Teniendo a la persona ajena realizando una lectura para ti puede ser lo que necesites para estar seguro de que te estás involucrando en un trabajo mágico que te es verdaderamente beneficioso. Y con esto estaríamos terminando la base teórica para la formación de un servidor de la magia del caos. Sé que posiblemente no te interese tanto, pero es sumamente necesario que lo aprendas, lo metas en tu cabeza y lo practiques para que funcione la parte práctica. Recuerda que la meta para el video de la creación del servidor en la magia del caos es de 2000 likes. Y sé que podemos llegar si trabajamos todos juntos. Una vez que el otro video sea publicado, lo podrás encontrar en la descripción, así que si vienes después de un tiempo, puede que ya esté en la descripción. Sin más que decir, nos vemos pronto. ¡Cuervos!